de ustedes, vamos a presentar el módulo, qué es lo que vamos a hacer, qué temas vamos a ver en clase. También vamos a mirar el pacto o el sistema de evaluación, cómo vamos a evaluar la tutoría. Y pues como las reglas, este cosa me está molestando, como las reglas de juego frente a la tutoría. Listo. Y si alcanzamos e iniciamos clase, la idea es que podamos ver algo de tema hoy, porque la tutoría siempre es larga, es extensa y entonces en 8 encuentros casi no nos alcanza. La idea es que podamos ver algo de tema hoy, al menos que evacuemos el tema de la historia. ¿Qué más les cuento? Pues yo creería que por ahora empecemos con el tema de la presentación. En la lista no sé por qué tengo nada más 20, espere un momentico, yo miro acá, en la lista que me dio la universidad solo tengo, ya les digo, 2, 4, 6, 8, 10. Tengo como 24 estudiantes. Solo tengo 24 estudiantes, bueno, y 4 estudiantes de Cartago, son 28, pero hay 32 conectados. Ahí vamos mirando quienes no están en lista también, para que por favor se defina esto con la universidad, las personas que no estén en lista. Esta tutoría no va a tener alternancia, toda la tutoría va a ser virtual. Yo creería que ya este trimestre al menos no alcanzamos a estar en la universidad, creería que la vamos a evacuar todo por acá. Entonces ahí vamos conversando en la medida que entramos en confianza. Entonces, no sé, ¿quién quiere iniciar con la presentación? Por favor. Me cuenta nombre, de qué carrera es, dónde vive, pues si nos quieren comentar, tampoco es que sea obligación, porque vamos a ver un tema también dentro de derecho constitucional, que es el derecho a la intimidad, ¿cierto? Entonces, si usted considera que estamos afectando ese derecho fundamental, entonces no nos cuenta dónde vive, lo que nos quiera contar, de qué carrera, dónde trabaja, en qué semestre está, lo que quiera, ¿sí? Para que socialicemos y entremos pues como en confianza con los demás compañeros, incluso con el tutor. ¿Quién me colabora entonces iniciando con la presentación? Yo le doy cámara. Profe, Nombre. arranco yo. Mi nombre es Julio César Cicachada Maya. Sí, dame un momento, Julio. Soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. Vivo aquí en Sí. Pereira. Soy empleado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y pues no, la expectativa es aprender sobre Constitución, pues aparte de lo que uno conoce pues del diario vivir, pues aprender otras cosas más de fondo con respecto a la Constitución. Julio César, muy interesante el tema y que usted trabaje en esa entidad porque vamos a mirar unas cositas también de la registraduría, bien interesante. Y también nos puede aportar mucho. Yo sé que usted como funcionario público tiene mucho para aportar a esta tutoría. Entonces, muchísimas gracias por la presentación y vamos a ver cositas interesantes. Claro que sí, profe, estamos ahí prestos para lo que podamos colaborar también en la materia. Bueno, listo. Hola, Gracias, buenas Julio. noches. Buenas noches, Lina. Mi nombre es Lina Jimena Quintana, estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública. Vivo en la Victoria Valle, trabajo en Cartago Valle, soy jefe administrativa de una comercializadora. Tú eres de las compañeritas de la sede de Cartago que está conectada, Sí, ¿cierto? correcto, Ok, correcto. Lina, muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Rocío, Sí, señor. Me ¿puedes llamo. encender tu cámara, porfa? Ya, Listo, ya te veo. un poquito despeinada, pero bueno. No te preocupes. Listo. Mi nombre es Alba Rocío Cuestas, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública. Trabajo en el sector de la construcción con JM Equipos y Construcciones. Ya motivada para este segundo semestre. Muy importante, sí. Vamos a salir de esta muy pronto, entonces hay que ya terminarla así. Exacto. La idea es seguir adelante. Sí, gracias, Rocío. Sí, no para la carrera, porque uno para y después para empezar es un problema. Exacto, sí, señor. Sí. ¿Quién sigue?
Buenas noches, compañeros, Buenas profe, ¿cómo va noches. todo? ¿Cómo está? No, bien, sí, señor, sin nada especial, profe. Por aquí Gracias, Freddy. relajado ya. Profe, bueno, mi nombre es John Freddy Eso veo. Ospina. Sí, no, ya estoy esperando acá para echarme a dormir, profe. No, mentiras. No, diga, no se puede Bueno, dormir, no se preocupe que no va a dormir. sí, ay, no, ya, embalado entonces. Profe, bueno, pues yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre, ahí compañerito de Julio. Sí. Yo trabajo en una empresa de rastreo satelital. Pues, profe, tengo mucha motivación. Bueno, vivo en el Parque Industrial, acá en Pereira. Yo sí no tengo problema, pues, con respecto a eso. Pues bueno, tengo 29 años. Pues nada, profe, animado pues con este tema, me causó un poquito de curiosidad pues ver este tipo de materias en lo que nosotros estamos pues como estudiando. Sin embargo, me parece una cosa muy útil porque adicionalmente pues nosotros de leyes en el país como tal no sabemos mucho normalmente, ¿cierto? Entonces, pues me parece algo muy útil, profe, y pues nada, vamos con toda, como decíamos por ahí, con otra materia. Entonces, pues, profe, en lo que les pueda servir, compañeros, con mucho gusto, ahí estamos, Coapé. Muchas gracias, Freddy. Con gusto, Freddy, profe. frente a lo que usted manifestó de la tutoría, vea, uno cuando empieza la carrera, uno le hablan de unas materias ladrillo, ¿cierto? Que esas materias que uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Vamos a ver esta tutoría y nos vamos a dar cuenta que prácticamente la constitución política es una de las materias más importantes que usted pueda ver. Entonces, digamos que esperaría que aparte de esa buena motivación que tiene usted para con la tutoría, se va a dar cuenta que aprendemos unas cosas bien interesantes al respecto de las normas que todos deberíamos tener muy claras. Incluso mucha de la problemática que se está presentando en este momento en el país y de nosotros como sociedad, obedece al desconocimiento de nosotros como ciudadanos de las normas. Entonces, mire que en la medida que vamos desarrollando la tutoría, nos vamos a dar cuenta que este tema es bien interesante y bien sabroso. Ahí lo vamos a ir trabajando. ¿Listo? Muchas gracias, Freddy. Claro que sí, profe, con gusto. ¿Quién continúa? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Adriana Benítez. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Soy estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública. Trabajo como auxiliar contable en una empresa que se llama Insumos Agropecuarios del Café hace 3 años. Vivo en el centro de Pereira y pues no, profe, muy motivada, con muchas ganas de aprender y seguir adelante. Muchas gracias, Adriana. A usted, profe. ¿Quién continúa? Buenas noches. ¿Quién? Jessica, bien pueda. Ya le damos la palabra a Luis. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jessica Tatiana Aristizábal Galvez. Soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Sistemas. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones que se llama Mediacommerce hace aproximadamente 6 años y estoy en proceso de homologación con la Remington. ¿De qué carrera me dijiste? Disculpa. Ingeniería en Sistemas ¿De dónde estás homologando? de la Universidad Católica, una tecnología en desarrollo de software. Ok, está bien. Gracias, Jessica. Muy Bueno, amable. profe. Buenas Listo, ahora noches. sí. Buenas noches. ¿Quién primero? ¿Quién? Luis, pues. dale, Luis. Ya le doy la palabra a Michelle. Luis, sí, que estaba esperando ahí, Luis. Profe, nada, mi nombre es Luis Miguel Arias, tengo 26 años, segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, vivo en el centro y eso es todo. ¿Dónde trabaja Luis? Actualmente llevo 2 semanas sin trabajar, estoy hace 2 semanas sin trabajar, entonces nada, buscando trabajo. Bueno, mire que eso es lo importante de presentarse con los compañeritos. Vea, tiene usted 30 compañeros que le pueden ayudar en el momento en que alguno en alguna empresa tenga una vacante. Ahí tienen en cuenta a Luis, vea. Se los presento También, por si necesitan compañeros, ahí está, bien pueda. ¿Le sirve o no le sirve? Sí, Ah, por acá hacemos publicidad. Claro. Vea, Muchas gracias, muchas gracias.
Les digo algo, es más importante tener amigos que plata, eso se los puedo garantizar. Entonces, ahí están los compañeritos, dentro de la presentación también es importante eso, en la medida que uno le pueda colaborar a sus amigos, ahí los tiene en cuenta. ¿Listo? Gracias, Luis. Gracias. Muy bien, a usted. Buenas noches, profesor. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, Enciende gracias. la cámara, por favor. Está cargando. No sé. Ah, bueno. Ya Ya va me a puede aparecer ver. ahí. Más o menos. Pues mi internet está como un poquito lento. No, no se preocupe, si quiere entonces la apaga para que no se le va a bloquear. Bueno, me presento, mi nombre es Michelle Zapata Gudelo, tengo 22 años, trabajo en una empresa ubicada en la Circunvalar que se llama Seguridad Nacional Limitada. Allí tengo el cargo de analista de cartera. Trabajo allí más o menos desde hace 3 años. Y los 2 primeros años fueron como auxiliar contable y pues ya este año estoy como analista de cartera. Estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública. Y siempre, como desde pequeña, he tenido muy en claro lo que quiero estudiar. Vivo en Cuba, casi toda mi vida he vivido pues acá en Cuba, en Los Cristales para ser como más exacto. Y pues no, con muchas ganas como de aprender sobre el tema, de ayudar pues en algún momento si algún compañero necesita ayuda y pues obviamente de tener también todas las ganas, no solo para aprender lo concerniente a esta asignatura, sino que también para poder salir adelante con mis estudios. Y ya. Muchas gracias, Michelle, muy amable. A usted. Muchas gracias por su presentación. Hola, profe. Buenas noches, Oscar. compañero. Buenas noches. ¿Qué más? Mi nombre es Oscar Alberto Campiño. Trabajo en la Alcaldía de Dos Quebradas, en la Secretaría de Educación. Es mi segundo semestre de Ingeniería en Sistemas. Muy motivado pues, para iniciar este nuevo ciclo y a la espera de ver cómo nos va. Oscar, ¿y qué haces en la secretaría? Yo trabajo en el área de cobertura educativa, con el tema de la matrícula, el sistema de matrículas, un aplicativo. Ah, ok. ¿Usted es funcionario público o contratista? Funcionario público. Ok, gracias, A usted, Oscar, muy profesor. Hasta amable. luego. Bueno. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo. Nombre, Bueno. Alexander. Ya le doy la palabra, Isabela. Profe, buenas noches. Isabela, ya te doy la palabra, ¿listo? Un momento. Sí, Alexander, ¿cómo le va? Profe, bien. Profe, buenas noches, mucho gusto. Diego Alexander Gómez. ¿Qué más? Bien. Yo soy técnico en sistemas, trabajo en una empresa que presta servicio al Hospital Santa Mónica. Actualmente trabajo en el hospital, en la parte técnica, pues reparando computadores, impresoras, estudiante de segundo semestre de Ingeniería en Sistemas. Vivo acá en Dos Quebradas. Pues muy motivado, me interesa mucho lo que es las leyes, me gusta mucho la política. Qué bueno. Ay, amigo, Sí. vamos a hablar harto. Sí, profe. Vamos a conversar. Esta materia es conversadita. Ah, bueno, qué Listo, Alexander, bueno, muchas profe. gracias. Bueno, profe, no sé, yo no sé si estoy en la lista o qué, porque nunca me llegó ese correo. Ahorita escríbame al WhatsApp de acá las personas que no estén en el grupo del WhatsApp, por favor dejan su número telefónico, pues si lo consideran pertinente, acá en el chat de esta tutoría, para yo agregarlos al grupo, porfa. Ah, listo, ¿Listo? profe, ya le escribo. Muchas gracias, profe. Bueno. Isabela, ahora sí, qué pena con usted. No, tranquilo. Buenas noches para ¿Está todos. trabajando? Sí, hasta las 7. Ah, bueno, está bien. Mi nombre es Isabela Torres Arango, tengo 19 años, estoy en segundo semestre de Contaduría Pública, trabajo en la Escuela Gastronómica del Occidente. Y ya, profe, No, bueno, muchas gracias, Isabela. con gusto. Bueno. ¿Quién continúa? Sigo. Yo, profe. Hola, ¿cómo está?
¿Quién? ¿Quién me está hablando? ¿Luz Adriana o...? Ya, entonces yo. Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Luz Adriana López, tengo 17 años y soy estudiante de Contaduría Pública y voy en segundo semestre. Gracias, Luz Adriana. Ahora sí. Bien pueda. Ahora sí. Bueno, profe, buenas noches. Soy Néstor David López. Tengo 20 años. Estoy en Néstor, segundo semestre de Contaduría Pública. ¿dónde trabaja Néstor? Pues, profe, ¿qué le digo? Como independiente. No, bueno, listo, está bien. Profe, yo. ¿Quién continúa? Muchas gracias, Néstor. Sí. Buenas noches. ¿Usted por qué se llama Profe, quién? no sé por Ah, qué ya. me sale el celular así. Está Mi bien. nombre es ¿Cómo es Kelly tu Joana nombre? Rendón, estudio Contaduría Pública, estoy en segundo semestre y en estos momentos estoy trabajando como auxiliar contable en las oficinas de mi hermana. Como mi hermana es contadora, entonces estoy trabajando con ella. Muchas gracias. Ah, bueno, está bien. Bueno, gracias. Gracias. Profe, yo, buenas noches. ¿Quién sigue? Buenas noches. Buenas noches para todos. Mi nombre es Viviana Cifuentes. Actualmente estoy en segundo semestre de Sí. Ingeniería de Sistemas. Trabajo en una empresa que se llama Mediacommerce de telecomunicaciones y ya. ¿Eres compañera y conoces a la otra compañerita que Sí, trabaja ahí a conmigo? Jessica. No la conozco. Las amiguitas, ah, bueno, y están cursando lo mismo. Pues ya Sí, vamos adelante. profe. Está bien. Muchas gracias, Viviana. ¿Quién sigue? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. ¿Qué más, Diego? Alexander. Mi nombre es Edwin Alexander Ríos Ortiz. Estoy cursando segundo semestre de Contaduría Pública. Vivo en Dos Quebradas y actualmente no trabajo. ¿Está buscando trabajo? Sí, señor. No, bueno, entonces vea, compañeritos, si se dan cuenta de algo, ahí tienen a Alexander que de pronto les puede ayudar. Muchas gracias, Alexander. Profe, buenas ¿Quién noches. sigue? Buenas Listo, noches. ¿qué más? Bien, gracias. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Easton Palacios, ¿sí? Estudiante de Contaduría Pública del segundo semestre. Ahorita inicié también un proyecto de estudiar Administración Pública con la ESAP, primer semestre. Y pues en el momento aprovecho la cuña. Estoy ofreciendo servicio público como Uber para compañeros que necesiten el servicio, pues a la orden. Y ya. Ah, bueno, muy bien. Deje el número ahí relacionado en el chat por si algún compañerito lo necesita, que lo pueda ubicar. Ok, ¿Listo? profe, muchas gracias. De una. Sí, claro, acá todos estamos para ayudarnos. Listo. ¿Quién sigue? Buenas noches, profe. Hola. Elsa. Sí, señor. Mi nombre es Elsa Viviana Marín. Actualmente estudio Contaduría Pública, segundo semestre. Trabajo como auxiliar administrativa y vivo en Dos Quebradas. ¿Auxiliar administrativa en dónde? Disculpa. Mundial de Pintura. Ok, está bien. Muchas gracias, Elsa. A usted, profe. ¿Quién sigue? Buenos días, profe. Joan. No. Sí, bien pueda, bien pueda. Me llamo Alejandro López y estoy en el segundo semestre de Ingeniería en Sistemas. Está muy peludo, Alejo. El futuro Claro programa. que está muy Muy amable. ¿Quién continúa? Buenas noches, profe. Mi nombre es Joan Leandro Gutiérrez, tengo 17 años y estoy cursando segundo semestre de Contaduría Pública y vivo aquí en Dos Quebradas. Gracias, Joan.
¿Quién falta? Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francilloana Patiño, estoy en segundo semestre de contaduría y trabajo en bienestar familiar como asistente administrativa del área de coordinación. No, muy bien. Genial. ¿Eres funcionaria pública o Sí, contratista? señor, funcionaria pública. Ok, está bien. Gracias, Franci. Bueno, ¿Quién más? Buenas noches, Hola, Tatiana. mi nombre es Erika Tatiana Cuervo, trabajo como auxiliar contable y administrativo en una empresa de inversiones, estoy cursando segundo semestre de contaduría pública. Muchas gracias, Tatiana. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Jimmy Serna, estoy cursando contaduría pública, soy técnico contable y actualmente laboro en el Fondo de Empleados de la Ofrenda. Fondo de Empleados de la Ofrenda. Ok. Yo creo que el gerente de la Ofrenda también estudió en la universidad, me parece, ¿cierto, Jamie? ¿Cómo, profe? El gerente de la Ofrenda trabaja ahí estudia en la universidad, ¿cierto? No, profe, el gerente no, pues Tengo se alguien que llama Freddy trabaja. Guerrero. Tengo un compañerito que tiene un cargo allá alto, pero no me acuerdo el nombre. Okay. Bueno, Jamie, gracias. La compañerita que se iba a presentar. Yo, Pamela. profe. Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo está? Mi nombre es Pamela Tovar, tengo 21 años, estoy cursando segundo semestre de Ingeniería en Sistemas y nada, pues soy de acá de Cartago. No, ok, compañerita. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, profe. Buenas noches, Edwin. Mi nombre es Mauricio, soy independiente, técnico en sistemas y en este momento estoy cursando segundo semestre de ingeniería en sistemas. ¿Usted es de Cartago? No. ¿Sí, señor? ¿De También. Cartago? No. Está bien. Mucho calor. Sí, bastante. Pesado el tema ya. Está bien. ¿Quién nos falta? Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches, Angie. Ya aparecen todos. Mi nombre es Angie Díaz, soy estudiante de Contaduría Pública de segundo semestre, vivo en Pereira, actualmente trabajo en la Clínica Los Rosales como enfermera. ¿Y cómo está el tema de COVID allá? Ay, qué pregunta. Complicado, bastante complicado. Y hay muchos casos, la verdad. Ustedes vieron la noticia hoy, 12.000 casos, hoy, en un solo día. Está muy compleja la situación. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que nosotros ya como que asumimos dentro de la normalidad la enfermedad, entonces ya todos estamos saliendo y ya no nos preocupamos tanto. Y está bien compleja la situación. Después conversamos del tema. Listo, gracias, Angie. No, con gusto. Bueno, ahora sí. Franklin, bien pueda. Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Franklin Desierto Unduaga. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, segundo semestre. Actualmente laboro en papeles nacionales en el área de recursos humanos. Y nada, profe, motivado para seguir con esta carrera. Eso es, Franklin. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, yo. Sí, señor. Richard. Profe, pues no, yo me llamo Richard Zuleta, tengo 19 años. Actualmente pues me encuentro trabajando en construcción y ya motivado también a estudiar parejo. También estoy estudiando en el SENA, pues, las clases virtuales también. Y No, nada, bueno. esperando que escampe. Está lloviendo muy duro. Por acá todavía no. Sí, y no, maestro, sí, me causa bastante curiosidad esta materia, ¿para qué? La verdad es que me acuerda por ahí en el
cuarto grado más o menos, cuando veía sociales que nos ponían a estudiar la constitución política. Entonces, no, bastante, se me hace muy curioso esta materia. No, espera, aquí hay muchas cositas interesantes acá. Gracias, Richard. Vamos a ver de todo, mejor dicho, de todo un poquito. ¿Quién sigue? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo Bueno, estás? mi nombre es Erika Tatiana González. Tengo 18. Bien, gracias. Tengo 18 años. Ando cursando segundo semestre en Contaduría Pública. Sigo acá en Dos Quebradas y trabajo en una fábrica de confección. Ok, gracias. Tatiana, muy amable. ¿Quién sigue? Profe, yo. Joan, ya le doy la palabra a la compañera. Dámelo, Nicky. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Felipe Reyes, mucho gusto. Actualmente, pues estoy estudiando ingeniería en sistemas, voy por segundo semestre. Vivo acá en Pereira y actualmente no estoy trabajando, estoy buscando trabajo y bueno, es un placer conocerlos. Muchas gracias, Joan. Gracias, profe. ¿Quién sigue? Bien, pueda. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Ospina Giraldo, tengo 18 años, estoy cursando segundo semestre de Contaduría Pública, vivo en Santa Rosa de Cabal, trabajo en un almacén de motos como cajera y ya. Está bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches para todos. Mi nombre es Manuel Hola. Ortiz Valencia. Soy estudiante de Contaduría Pública y actualmente me encuentro en segundo semestre. Trabajo en una empresa de gaseosas como auxiliar logística. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Manuel Ortiz. Manuela, muchas gracias, Manuela. Bueno, señor. Uy, mi gaseosa, Manuela, mi gaseosa. ¿Quién falta? Sí, esa es la de las gaseosas, la del refresco. ¿Quién falta? Ya están todos. Diana, Rocío, ya. ¿No falta nadie entonces? Bueno, listo. Entonces, con ello damos por terminado la presentación de ustedes. Ahora, muchachos, mi nombre, Steven Marín Hoyos, ¿cierto? Soy abogado egresado de la Universidad Libre. Soy especialista en laboral y seguridad social. Soy contador público. Soy docente de la universidad hace 8 años, desde el 2012. Soy el encargado de las áreas jurídicas de la universidad. Áreas jurídicas yo soy la persona que dicto la tutoría de Derecho Laboral y Comercial, dicto Derecho Constitucional y dicto Derecho Tributario, ¿sí? O sea que los de Contaduría Pública nos vemos en esta tutoría que es Constitución Política y nos vemos en cuarto semestre en Derecho Laboral y Comercial. Los que son de Administración de Empresas nos vemos en sexto semestre con Derecho Tributario, porque ese Derecho Tributario incluso no sé, en el pensum no aparece para los contadores públicos. Debería, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la referencia. ¿A qué me dedico? Soy abogado litigante, tengo oficina en el centro, a un lado de la universidad, en el Banco Ganadero, calle 20, número 630. La oficina es la 1101. En el día siempre estoy en la oficina. Pues digamos que mi actividad principal es el litigio. El litigio es presentar demandas. Presento demandas generalmente en defensa de los derechos de los trabajadores, aunque ahora estos días con el tema de la pandemia he representado, pues muchas empresas han tenido
necesidades, aunque no es el fuerte mío, no asesoro mucho de empresas, no me gusta porque, bueno, más adelantico les contaré por qué no me gusta tanto el tema empresarial. Realmente le toca trabajar a uno mucho y el sueldo es más bien poco, entonces es mejor demandar. Entonces, presento demandas contra la DIAN, como les dije, soy abogado y contador público, entonces las dos disciplinas las he amarrado en ese sentido. Lo que hago es presentar demanda ante la DIAN, ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la UGPP. ¿Qué más les cuento? Vivo en Dos Quebradas. Eso, en las noches siempre estoy en la universidad, dicto clase todas las noches, solo trabajo con la Remington. Soy empleado medio tiempo en la universidad, docente medio tiempo, solo estoy en las noches siempre, y los sábados tengo unas clases por la tarde, en la jornada del sábado. ¿Qué más? Yo creería que ahí está la presentación, lo que necesiten con mucho gusto. Como abogado, lo que les pueda servir. No presento declaraciones de renta, o sea, el tema de contador público lo manejo desde el punto de vista jurídico, o sea, derecho tributario. Entonces, como contador público no les puedo servir mucho. Como abogado, lo que necesiten, ¿sí? Lo que necesiten, si alguna asesoría, es con mucho cariño. Los estudiantes no son mis estudiantes, los considero mis amigos. Ojalá estuviéramos en la universidad para poderles demostrar que siempre trato a los estudiantes como si fueran mis amigos. La universidad, todos me los encuentro, donde los encuentro me los saludo. Se trata de eso, ¿cierto? Más que el conocimiento que ustedes puedan meterle a su cabeza, como hablamos en principio, el tema de las relaciones personales es supremamente importante. Considero que soy una persona que me gusta cultivar mucho eso, tener buenas relaciones, tener buenos amigos, tener buenos conocidos, donde usted llega, que usted pueda contar, ve, este pelado me conoce, ¿qué más? No hay nada más agradable que llegar a muchos lugares y usted encontrar personas conocidas que le pueden ayudar a solventar, digamos, muchos problemas. ¿Qué más les cuento? De esta tutoría, al principio lo dije, les voy a demostrar que no es un ladrillo. Uno diría, no, pero derecho constitucional, ¿eso para qué? ¿Eso para qué sirve? Pero en la medida que empecemos a hablar, se van a dar cuenta que esto es supremamente importante. El conocimiento de las normas para los ciudadanos, en gran medida, es ese conocimiento de las normas conlleva que la sociedad evolucione rápidamente. Las sociedades que no tienen conocimiento de las normas, que no conocen sus derechos, están condenadas a fracasar como sociedades, ¿sí? Entonces esos derechos son supremamente importantes. Este tema que vamos a tratar es trascendental para cualquier carrera. Por eso incluso el artículo 42 de la Constitución Política establece que es obligación del Estado impartir la cátedra constitucional. Entonces, si usted va al colegio, le enseñan Constitución Política. Si usted va a la universidad, le enseñan Constitución Política. Si usted hace una especialización, le enseñan Constitución Política. Si usted hace una maestría, le enseñan Constitución Política. Si hace un doctorado, le enseñan Constitución Política. Y usted pensará, venga, ¿y entonces eso qué? Le traigo su referencia para que se dé cuenta que esta materia es supremamente importante. Es muy, muy importante. Usted como profesional tiene que estar en la calle y saber cuáles son sus derechos. Si usted no tiene claro cuáles son sus derechos, está expuesto a que el que menos cree lo esté violentando, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos temas en la tutoría realmente corta, pero yo sé que podemos evacuar muchos temas que les pueden servir como profesionales y realmente temas que les sirvan a usted para su vida profesional. La tutoría empieza con un tema de historia. El tema de la historia, pues dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, entonces hoy vamos a tratar de evacuar el tema de historia para que podamos la próxima clase entrar en el tema bien. Ya haciendo la presentación y eso, le voy a compartir acá en la pantalla con ustedes los temas que vamos a ver en tutoría.
¿Qué vamos a ver y cómo lo vamos a evaluar? Yo les propongo a ustedes un sistema de evaluación. Ustedes me dicen, profe, sí me sirve, profe, no me sirve, no, cuadrémoslo de otra manera. Usted nos está tirando muy duro, nos va a poner a estudiar día y noche, y entonces miramos y cuadramos. Pero no se asusten. Esta tutoría es fácil. Con toda la pantalla no. Compartir una ventana, ya voy a compartir, temario y sistema de evaluación. En este, me imagino que todos ya están viendo allí, ¿sí? ¿La están viendo en pantalla? Señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Ok. Entonces, ¿qué hay acá? Vamos a empezar con lo siguiente. Les estoy presentando el temario del sistema de evaluación. Vamos a empezar con algo muy importante que se llama la pirámide jerárquica de las normas, ¿cierto? Vamos a definir. ¿Cómo? Bueno, hay una interferencia allí. Bueno, vamos a empezar con la pirámide jerárquica de las normas. Vamos a ver cómo están jerarquizadas las normas en Colombia. Vamos a decir que la Constitución, las leyes, los decretos ley, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones o actos administrativos. Vamos a ver eso, lo vamos a explicar, ¿cierto? Dentro de ese concepto de la pirámide jerárquica de las normas. Posterior a eso vamos a empezar a ver los principios constitucionales, que son los que le dan el piso a la Constitución Nacional, y posterior vamos a ver los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, yo quiero hacer un hincapié acá. Los derechos fundamentales tienen que ver con un temita muy importante que se llama la acción de tutela. Yo creería que todos ustedes conocen qué es una acción de tutela. Sin temor a equivocarme, yo sé que más de uno ha tenido la necesidad de presentar de pronto una tutela por un medicamento, un familiar que no le quieren hacer una cirugía, presentó un derecho de petición y no le contestaron, una infinidad de derechos fundamentales, infinidad no, son 41 derechos fundamentales que vamos a ver. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Les dije que les iba a hacer hincapié en este tema porque vamos a ver los derechos fundamentales uno a uno, supremamente importante. Y adicional a eso, mire que el tema que sigue se llama acción de tutela. Vamos a revisar el decreto 2599-91 y vamos a hacer una tutela. Cada uno de ustedes va a tener que entregar en esta tutoría una acción de tutela como un trabajo. Entonces, vamos a explicar los derechos fundamentales uno a uno, revisamos el decreto, cómo funciona la acción de tutela, y yo les voy a subir a la plataforma una minuta de una tutela. Una minuta es un formato para que usted, después de haber visto la clase conmigo y saber, y tener muy claro el de un derecho fundamental, ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. Entonces, su hijo en el colegio le prohibió, el rector le dijo, venga, es que su hijo no puede venir con el cabello largo. Entonces usted va a presentar una tutela por un derecho fundamental que se llama libre desarrollo de la personalidad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Apaga el micrófono. Uy, profe, era yo. Mira, es que tengo el gatico acá encima. Y qué pena, disculpa. Pilas con eso, que el gato no aprende constitución política. Sí, total. Bueno, vea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a explicar los derechos fundamentales con ejemplos. ¿Por qué? Otra cosa que vamos a ver en clase. La constitución política está escrita, es un librito y ahí están todos los derechos, ¿cierto? Pero entonces vamos a coger uno de ellos, cada artículo de esos, pues no todos, sino al menos los derechos fundamentales uno a uno, y vamos a dar los ejemplos de cuándo me pueden estar violentando ese derecho fundamental. Entonces, cuando expliquemos todo eso, usted ya va a tener claro, usted va a sacar el ejemplo, se va a inventar su tutela y la va a elaborar con base en lo que hemos hecho en clase, la explicación de este decreto, y la va a montar con base en la minuta que hay en la plataforma. Y va a hacer un trabajo. Me parece supremamente importante. ¿Por qué? Porque en un país donde la salud depende de una tutela, un ciudadano que no tenga conocimientos de ello, pues estamos jodidos. Les cuento de una vez, el año pasado, pues ustedes ya les dije que soy abogado, el año pasado tuve un problema de salud.
Resulta y pasa que tenía una hernia discal y esa hernia discal se me grabó, pero de una manera increíble, pues a tal medida que ya no era capaz de caminar. Estuve como un mes incapacitado y me cansé de esperar a que me autorizaran la cirugía. ¿Qué me tocó hacer? Adivinen, una tutela. Entonces uno a veces piensa, bueno, si eso es uno que, digamos, estudié Derecho y que tengo algo de conocimiento de esto, entonces, ¿qué dirá de los ciudadanos que no conocen sus derechos y que no saben cómo hacer valer esos derechos? ¿Sí? Entonces, la acción de tutela la traigo a colación a esta tutoría porque hace parte del tema de derechos fundamentales y, como les dije, que en un país donde la salud dependa siempre de una acción de tutela, o sea, que si no presenta tutela no entregan medicamentos, que si usted tiene una incapacidad no se la pagan, entonces usted es en la casa aguantando hambre porque el empleador no le paga. La EPS no le paga, le dice que tiene que dar unos trámites, que le devuelven la incapacidad, que no está autorizada, que el empleador está en mora, que no la va a pagar, que las excusas todas las que quiera. Entonces, ¿usted qué hace? Y usted se gana un salario mínimo, y entonces va donde un abogado y le dice, ¿y cuánto vale la tutela? Ah, vale 500.000, 1.000.000 de pesos la tutela. Entonces usted dice, no, pues, ¿qué va a presentar tutela si me vale más pagar el abogado que lo que va a reclamar? Entonces, la tutela es una acción constitucional que no requiere de un abogado. Les voy a dar la minuta y se van a dar cuenta que es supremamente sencillo elaborar una acción de tutela. ¿Qué debe conocer usted? El derecho que le están violentando, pero si usted ni siquiera conoce su derecho, pues entonces mucho menos va a conocer cómo va a reclamar ese derecho. ¿Listo? Entonces es un tema que vamos a ver, que considero supremamente importante, que les enriquece a ustedes para su vida profesional, y no solamente como profesionales, sino como ciudadanos. Ciudadanos que tienen derechos y que pueden hacerlos exigir, ¿cierto? Entonces ese tema va a estar allí, la discusión allí frente a los derechos fundamentales es interesante, la vamos a manejar conversadita. Este tema es muy teórico, pero la idea es que podamos conversar en clase, que ustedes puedan opinar, que podamos hacer una charla bien amena de este tema y que a la vez vamos evacuando los temas y aprendamos un poquito de ello. Listo. Después de eso, que ya son como la parte dogmática de la Constitución, que es donde están los principios y los derechos de los ciudadanos, vamos a empezar a ver algo muy importante que se llama las tres ramas del poder público. Acá está la fiscalía, pero esto no es de parte de acá. Bueno, pero esto es otro tema. Vamos a ver las ramas del poder público. Entonces vamos a ver quién es el ejecutivo, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Vamos a explicar este tema a fondo. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos este tema lo tenemos que tener supremamente claro. Mire la situación que se está presentando en este momento frente a la captura del expresidente, ¿cierto? Eso es un tema constitucional, netamente constitucional, y vamos a mirar eso que está pasando, ese contexto de la captura de la orden de prisión domiciliaria a Álvaro Uribe frente a estas tres ramas del poder público, ¿sí? Recuerden que la Corte Suprema de Justicia es la rama judicial, ¿cierto? Las demás ramas, como el legislativo, que son los senadores, y la ejecutiva, que es el presidente, pues no deben interferir en la manera como realizan sus funciones las demás ramas. Ahí vamos a ver un tema que tiene también que ver con las dictaduras, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela, qué pasó con las tres ramas del poder público en Venezuela, por qué los países se convierten en dictaduras, y eso tiene que ver con esas tres ramas del poder público. El tema de Venezuela lo vamos a traer a colación porque es un buen ejemplo en el que nosotros podemos comparar los sistemas de gobierno y podemos mirar qué tenemos nosotros y en qué se asimila lo que está pasando o lo que pasó en Venezuela. Si nosotros, lo que hablaban en las noticias o lo que nos dicen a nosotros cada que hay elecciones, que si no votamos por fulano nos vamos a convertir en Venezuela, que si no hacemos esto vamos a ser Venezuela, que es que los de izquierda, que es que los de derecha, realmente aquí no vamos a estar perfilados en ningún lado. Lo que pasa es que
la cátedra constitucional toca traer esos temas a colación. O sea, izquierda, derecha, lo que están hablando en este momento los políticos. Y la política tiene que ver con constitución política. Entonces, vamos a mirar ese tema, las ramas del poder público. Posterior a eso, vamos a ver la jurisdicción indígena y vamos a hablar un poquito de la justicia especial para la paz, que es lo que se suscribió con Santos. Vamos a hablar un poquito de eso, el acuerdo de paz. Después vamos a hablar de unos órganos autónomos e independientes. Tenemos un compañerito que trabaja en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Él nos puede ilustrar mucho del tema también. Vamos a hablar del Ministerio Público, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver de la Contraloría. Vamos a ver la Comisión Nacional del Servicio Civil, muy importante para ustedes que están estudiando y que posiblemente pueden concursar para acceder a un cargo público. Vamos a hablar del Banco de la República, ya les dije, la Registraduría y de la Comisión Nacional Electoral. Profe, una pregunta, ¿esa comisión electoral es el Consejo Nacional Electoral? Sí, el Consejo Nacional Electoral, que hace parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un órgano adscrito, sí. Sí. Ah, ya. Listo, profe. Bueno, vamos a ver también los mecanismos de participación ciudadana, vamos a ver el voto, la iniciativa legislativa, vamos a ver el referendo, la revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y el referendo constitucional. Estos son mecanismos de participación ciudadana, la manera que tenemos nosotros como ciudadanos de participar en las decisiones que nos afectan, ¿sí? Entonces, acá está planteado, digamos, grosso modo, lo que vamos a ver de la Constitución. Yo saqué pues los temas más importantes que hay allí y que podemos trabajar en clase, que considero que nos van a enriquecer un poquito. Como están planteados ya los temas, toca definir los trabajos que vamos a hacer y el sistema de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el tema? Hay un taller. Ustedes tienen que ingresar a la plataforma de la universidad, ingresan a Constitución Política. Solo tengo una tutoría para todos los grupos de Constitución Política, ¿sí? Entonces ingresan a la plataforma, buscan a Steven Marín y se inscriben Constitución Política. Solo tengo ese grupo, entonces se inscriben allí, ahí va a estar el taller para que lo realicen. Es un taller referente a la historia de la Constitución Política, historia de que tenemos que evacuar. Entonces vamos a hacer un tallercito de eso, son unos términos como le dije. Entonces ese va a ser el primer trabajo que vamos a hacer. El primer parcial lo vamos a hacer en la semana 3 de estos 3 temas, de la pirámide jerárquica de las normas, de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. Vamos a hacer el primer parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Les propongo que sea tipo ECAES, 10 preguntas tipo, no, pueden ser 5 preguntas tipo ECAES, porque el tema tampoco va a ser muy extenso a la clase 3. 5 preguntas tipo ECAES de lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, yo les explico un principio de solidaridad, ¿cierto? Entonces, en la Constitución Política hay un principio que establece que Colombia es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en la solidaridad de las personas. Entonces yo le explico que ese principio de solidaridad consiste en que el que más tiene, más paga. Ejemplo, entonces si usted tiene mucho dinero, pues la DIAN le va a cobrar unos tributos diferentes a usted. Por ejemplo, servicios públicos. Usted es estrato 4, 5, 6, paga servicios públicos más caros que el estrato 1, 2 y 3. Ejemplo, seguridad social. Usted paga en salud siempre el 12.5% del valor de su salario. Entonces, si usted gana 10 millones, el 12.5 son 1.250.000. Si se gana 1 millón, el 12.5 son 125.000 pesos. ¿Por qué la diferencia de los aportes a la salud si le van a prestar el mismo servicio? Pues eso se llama un principio que está en la Constitución Política que se llama solidaridad. El que más tiene, más paga. Entonces, cuando yo le haga el parcial, yo no le voy a preguntar y ni le voy a decir que me redacte
conforme está en la Constitución Política, ¿qué es lo que dice el artículo 1? No, yo le voy a preguntar, tipo de cada vez le voy a decir, el principio de solidaridad consiste en 2 puntos, el que más tiene, más paga, ejemplo, los aportes a salud, los aportes a pensión, los servicios públicos, porque lo que me interesa a mí es que usted tenga claro qué es el concepto. Usted en la Constitución encuentra la teoría, pero ¿cómo se aplica esa teoría? A mí me interesa es que usted tenga claro el ejemplo, cómo funciona y cómo se aplica, ¿sí? Entonces, para que tenga muy en cuenta las explicaciones que yo doy acá y los ejemplos, porque lo que se va a preguntar en el examen es eso. Entonces, hay otro principio que se llama, por ejemplo, la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana se basa en ¿qué? En que el Estado debe garantizar salud, educación, vivienda. ¿Qué más necesita usted para tener vida digna? Salud, educación, vivienda, ¿qué más? Alimentación, ¿qué más? Empleo. Servicios públicos. ¿Cómo? Servicios públicos. Empleo. Sí. Entonces, digamos que yo le voy a preguntar y entonces usted tiene que saber cómo se aplica eso. Digamos que el ejemplo. Cuando estemos explicando los principios, yo de cada principio le voy a dar un ejemplo y le voy a explicar para que usted tenga claro el tema. Porque, como les dije, no me interesa que usted se aprenda la Constitución, porque usted busca la teoría ya. Yo necesito es que usted tenga claro cómo se aplica esa Constitución en su vida diaria, ¿sí? Vamos entonces a hacer el primer parcial de esa manera, ¿sí? Señor. Sí, una cosita en cuanto a eso, los parciales. Sí, ¿Van a ser en plataforma o usted ya nos dirá cómo es o todo es en plataforma? Sí. No, lo que pasa es que todo es virtual, toca así por plataforma. Listo, listo. O sea, tienen un tiempo estipulado. Sí, yo subo el cuestionario y usted lo realiza en la plataforma y de una vez sabe cuánto sacó. Listo, listo, bien. Sí, señor, gracias. Listo. Vamos a hacer un segundo taller, que es que la tutela. Entonces, un trabajo para entregar, yo les dije que era la tutela, que es para la semana 4, porque yo ya les expliqué los derechos fundamentales, entonces en la semana 4 vamos a hacer la tutela, ¿sí? Después vamos a ver las ramas del poder público, y de las ramas del poder público hacemos el segundo parcial. Entonces yo le voy a decir en el parcial, dígame, ¿cuál es la función de la rama ejecutiva? Entonces la función de la rama ejecutiva es administrar, está en cabeza del presidente de la República, vicepresidente, ministros y los demás, ¿cierto? Cuando expliquemos allí, entonces va quedando claro cada uno de esos. Pero entonces las preguntas van a ser de las ramas del poder público, el segundo parcial. Después vamos a ver los órganos autónomos independientes y vamos a hacer el taller 3, que sería en la semana 6, pues obviamente vamos a ver este tema que hay acá también, y vamos a hacer un taller de eso. Vemos los mecanismos de participación ciudadana y hacemos el examen final. Ahí está definido, vamos a hacer 4 talleres y los 2 parciales y el final. Resulta y pasa que el examen final, en la plataforma yo les voy a subir 50 preguntas. Las preguntas ya tienen las respuestas. Pónganme mucho cuidado lo que les voy a decir. En la plataforma voy a subir un taller con 50 preguntas. El taller ya tiene las respuestas. En ese taller, las preguntas y respuestas que usted encuentra allí son ¿de qué? De toda la tutoría. O sea, hay de todo. Lo que vimos en clase está condensado en esas 50 preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, ejemplo, le hice una pregunta a usted en el primer parcial del principio de solidaridad, ¿cierto? Esa pregunta posiblemente está acá también, ¿cierto? Está acá. En el examen final
yo le voy a hacer 10 preguntas tipo ECAES de esas 50 preguntas. O sea que en la medida que usted va viendo el tema en clase, explicamos este tema, usted puede ir estudiando sus 50 preguntas para el examen final. Lo subo de una vez. Yo creería que mañana voy a subir todo ese material para que usted lo tenga de una vez. Usted puede empezar a estudiar de una vez para su examen final. Adicional, ¿qué? En la medida que usted va viendo la clase, pues va estudiando para el primero y para el segundo parcial, quiere decir que al tiempo está estudiando para el examen final. ¿Me entendieron? Profe, Sí, señora. Listo. Entonces, vea, y entonces están definidas las fechas para los exámenes. Dice que el primer parcial debe ser el 25 de agosto, el segundo parcial el 8 de septiembre y el examen final va a ser para el 29 de septiembre. Acá están definidas las fechas. Esto también lo voy a colgar en la plataforma porque es requisito de la universidad y pues para que ustedes sepan cuándo tienen que preparar un examen o cuándo tienen que presentar los respectivos trabajos. ¿Listo? Ese es el sistema de evaluación que les propongo. Si ustedes dicen, no, profe, es que hay muy poquitos talleres y queremos hacer exposiciones, queremos hacer un ensayo, es que queremos hacer unos trabajos adicionales, un documento indexado, entonces los agregamos allí. Yo no tengo problema en ninguna clase. Cuéntamelo. Profe, una pregunta. Sí. Esas 50 preguntas únicamente van a ser para el parcial final, el examen Sí. final. ¿Usted dirá otras preguntas ya para los otros parciales? ¿O de ahí también va a sacar algunas preguntas? Es que no sé, no me acuerdo, pero creo que las preguntas que se hacen para el examen, el primer paso, es que, mire, estas preguntas de acá, este tema está acá en las 50 preguntas, entonces yo creo que yo no le voy a preguntar algo que no esté acá en el primer parcial, siempre está dentro del primer parcial, siempre está allá en las 50. O sea, lo que usted me preguntó, sí. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, Dime. esa pregunta solo tiene una opción de respuesta o son de selección múltiple. Hay varias y uno elige cuál es la verdadera. Vea, muy buena su pregunta. ¿Sabe por qué? Porque les quiero dejar claro de una vez una situación para que no vamos a tener inconvenientes más adelante. Una cosa son preguntas tipo ECAES y otra cosa tipo IFEX, ¿cierto? De selección múltiple. Las preguntas tipo ECAES es una pregunta con 4 posibles respuestas. Pilas con esto. Posibles. Porque es que la persona que esté haciendo el examen tiene que saber exactamente cuál es. Entonces, un ejemplo. Las 3 ramas del poder público son Ejecutivo, Legislativo, Procuraduría. Ejecutivo, Legislativo, Contraloría. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Mire que las 3 que le di se parecen mucho, pero solo una es la correcta, ¿sí? Porque es que las preguntas de selección múltiple le preguntan a usted una cosa y las respuestas no tienen nada que ver con la pregunta. Entonces, es muy fácil usted abordar un examen de selección múltiple, pero el examen tipo ECAES, el que hacen ustedes para graduarse como profesionales, las preguntas son así. Le hacen una pregunta a usted y las 4 posibles respuestas son muy parecidas, pero solo hay una correcta. ¿Me entendieron? Entonces algunos estudiantes me dicen, es que usted es cascarero. No, es que ustedes tienen que tener claro el concepto. Usted no me puede decir que rama ejecutiva, legislativa y contraloría es lo mismo. No, porque es legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Entendiste lo que te digo? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, sí, ese concepto lo tienen que tener claro, que las preguntas pueden ser parecidas, pero solo hay una que es. O sea, a usted le toca estudiar como si fuera de memoria, mejor dicho, Tener los no de memoria, conceptos claros. tener muy claro el concepto, sí. Listo, ¿Listo? gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda? No, profe, así está muy bien. Bueno, listo.
¿Qué más tenemos que revisar acá? Hora de inicio de clase, como lo hice hoy, generalmente, soy muy puntual con el inicio de la clase. Trato de estar siempre, habilito la plataforma para que ingresen, para que empiecen a ingresar 5 minutos antes, o sea, a las 6:25, y doy espaciecito para que todos se conecten y estén todos hasta las 6:35. A las 6:35 empiezo la tutoría. Si usted no llega a las 6:35, pues le digo que le toca conectarse después de las 6:35, pues no hay problema, no hay ningún inconveniente frente a eso. Yo entiendo que muchos están trabajando, mire la compañerita que conectó desde su lugar de trabajo. Lo importante es que usted esté muy pendiente de la tutoría porque voy a tener en cuenta la asistencia. La universidad nos exige que llamemos a lista. Si usted no puede asistir, no puede estar en la tutoría, las clases van a quedar grabadas, se van a subir a la plataforma de la universidad, o sea, a la plataforma donde aparece la tutoría de Derecho Constitucional. Ahí la pueden buscar, pueden ver la tutoría, pero ello no quiere decir que eso reemplace al estudiante acá en el espacio y en la hora que es. O sea, usted me tiene que justificar por qué no se conectó, y ya usted ya va, entonces ve la tutoría ya. Al menos que me escriba, me diga, profe, vea, no me puedo conectar porque tengo este problema. Si usted no me contacta a mí, no me dice nada, yo vea, le chanto de una de su falta, ¿sí? Y recuerden que más de 2 faltas, entonces ya usted tiene en riesgo la tutoría por inasistencia. Entonces, la idea es que nos comuniquemos, ustedes tienen el número telefónico, en la plataforma voy a colgar todos mis datos, la dirección de la oficina, mi teléfono, el correo electrónico, todo lo que necesiten para que me puedan ubicar, no me les va a perder mucho. Necesito que me entiendan en una situación bien especial. Mire este grupo como es de grande, ¿cierto? 34 estudiantes. Tengo 8 salones, 8 grupos. Multiplique por 30. Son 240. Póngale mal contados 200 estudiantes, ¿sí? 200 estudiantes. Mi WhatsApp, pues piense en eso. Son 200 estudiantes que muchas veces escriben todos al tiempo. Entonces, me van a perdonar si ustedes escriben algo allí y no les contesto, porque es a veces imposible. Aparte de eso, pues el tema de la oficina, que yo tengo oficina de atiendo clientes, entonces no alcanzo a responder todos los, pues, me tocaría sacar horas enteras para contestar. Si usted es algo urgente, llámeme. Es preferible una llamada. Yo llamadas, si no la contesta, yo la devuelvo, ¿sí? Entonces, me deja el mensaje. Si no le contesto, me llama. Ahí está el número personal, me puede llamar, no hay ningún problema. Si me llama el sábado después de las 10 de la noche, que sea para rumbear, y si no, no me llame. Lo mismo los domingos, no, los domingos estamos montando bicicleta, o sea que tampoco los domingos por la mañana. Pero por la tarde me pueden escribir el domingo, el sábado estoy acá en la casa en tutorías, me puede escribir el sábado por la tarde. Pero les voy a pedir el favor, no me van a escribir pues tarde en la noche, porque ahí sí no hay chance, ¿sí? Primero porque estoy dando clases siempre, entonces me desocupo a las 9:30, y pues si usted me escribe después de las 9:30, pues imagínese yo ponerme a revisar WhatsApp para contestarle a esa hora, ¿sí? Entonces, por favor, que en horario de oficina escriban, no hay ningún problema, yo estoy en la oficina, en cualquier momento le contesto, no hay inconveniente. La idea es que tengamos buen contacto, no hay problema si me llama entre semana, me llama 2 o 3 veces, yo lo voy a entender, no voy a decir, venga, este man tan intenso, ¿por qué me llama tanto? No, si usted necesita a su profesor, usted lo necesita, ¿cierto? Y pues para eso estamos acá, para solucionar las necesidades de ustedes, digamos esas necesidades de conocimiento que están ahí a flor de piel. Entonces, el contacto va a ser así. Escríbame, si necesita algo me puede escribir al correo,
el grupo de WhatsApp, mire que para uno estar pendiente de esto, por ejemplo, usted deja un mensaje en el grupo de WhatsApp, cuando uno lo abre, hay 20 más abajo, entonces tocaría empezar a revisar desde arriba, entonces es muy complejo ese tema, entonces si necesita algo urgente, entonces escríbame no al grupo, sino al interno, ¿cierto? Al personal, no, mejor dicho, no al grupo. ¿Listo? Si me necesita urgente, puede ir hasta la oficina, lo recibo en la oficina, va con el tapabocas, no hay ningún problema. Nos encontramos en la oficina, me dice, profe, lo necesito urgente, entonces va, no hay ningún inconveniente. Esos serían como los canales de comunicación que podemos tener. Adicional a eso, con la universidad, si el profesor se le pierde, llame a la universidad y ponga la queja, el profesor no aparece. ¿Listo? ¿Alguna duda frente al tema? No, señor. Perfecto. No, profe. Perfecto. Guarden mi número telefónico, ténganlo allí, en cualquier momento me pueden editar, ahí está, les voy a servir con mucho gusto. ¿Qué más tenemos que definir? ¿Qué consideran ustedes otra situación que debamos definir? La clase es de 2 horitas. Yo creería que podemos hacer un break chiquito, ahí de 10 minuticos, para que nos hidratemos, tomemos tintico, un cafecito rápido y continuemos, porque la verdad es muy desgastante, ¿cierto? Desgastante es porque, acá están escribiendo, soporte administrativo, sistema genérico. Muchachos, ya enseguida les voy a compartir al WhatsApp. Ah, no, ahí está en la plataforma. Por favor, necesito que me ayuden con algo. En la universidad nos pide a nosotros como tutores que les colaboremos a ellos con una encuesta para ustedes los estudiantes. En este momento está en el chat, se llama encuesta TICS estudiantes. Ustedes me pueden colaborar con el tema, por favor. Realizan la encuesta en este momento y ya continuamos con la clase. Mejor dicho, hagamos algo. Son las 9, las 7:44 minutos. A las 7:55, 7:50, ¿qué? 44, 50, 55. Oiga, profe, yo creo que en vez de break no es mejor salir como 10 minutos antes y ya está. Porque pues, yo en 10 minutos no como. Entonces, como que pues... Mire, vea, lo que pasa es que... 8:20. Mira, lo que pasa es que hay una situación bien especial. La universidad, esta plataforma la controla directamente ellos, el acceso, ellos tienen acceso remoto a esta charla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me exigen hora de entrada y hora de cierre de la tutoría. Entonces, digamos, si yo no les doy el break de 10 minuticos, yo tengo que continuar la clase hasta las 8:30. Entonces, digamos, es mejor tomarnos... Sí, porque si fuera una clase, digamos, hasta las 9:30, pues uno ya hay otra consideración y la clase siempre la termina uno 9:20, 9:15, porque es muy agotador el tema. Pero son 2 horitas, entonces la universidad me dice, Y le digo algo, el tema es muy extenso, entonces no alcanzamos. Saquemos los 10 minuticos, no, como para algo que se llama pausas activas. Usted se para y se desconecta un poquito de esta situación y vuelve a tutoría. Y es muy importante para ustedes y para mí. Más que todo para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo hablo. Entonces me tengo que parar un momentico a tomar airecito, ¿sí? Entonces, por favor, ahí en esa sí necesito que me ayuden. ¿Listo? Entonces son las 7:45. Nos vemos a las 7:55. 8. Mejor dicho, hagamos algo. Retomamos a las 8 para que empecemos clase de una vez. Hagan por favor la encuesta que está ahí en el chat de este grupo, ¿le parece? De esta charla. Sí, profe. Entonces, Listo, profe. por favor, nos vemos a las 8, ¿les parece? Terminan la encuesta y se toman un cafecito, se toman un vasito de agua en un momentico. Ya nos vemos entonces, ¿listo? Bueno. Ok. Chao.
La encuesta está muy larga, no pueden ni tomar café. Muchachos, ¿cómo están? Las 8. Las 8 en punto. Pues apenas se me está calentando el café. No, no diga eso. No, Estuvo larga esa encuesta. estaba larga, sí, ya terminaron todos. Sí, sí. Apenas terminé. Ah, bueno, está bien. Con ese mismo. Ya terminaron la encuesta, porfa. Profe, yo ya terminé la mía, ¿no? Estuvo cortito. Sí, profe, yo también terminé. Bueno, listo, vea, como ya acordamos entonces cuál es el tema que vamos a ver, cómo lo vamos a ver. ¿Qué comisión? Sí. Me quedé pensando en lo que me dijo el compañero de la registraduría. Es que yo tenía comisión. Consejo Nacional Electoral, profe. Sí, sí, claro, y yo tenía comisión. Y yo dije, pero ¿qué fue lo que me dijo? Por eso. Y lo revisé y sí, claro, tenía la comisión. Sí, es del CNE, el Consejo Nacional Electoral, sí, claro. Porque incluso en el Consejo trabajan son los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que es como una justicia, digámoslo así. Sí, sí, ellos son un órgano adscrito a la registraduría. De Sí. hecho, dentro del nuevo código electoral ellos quieren independizarse. Independizarse de todo, inclusive desde el mismo edificio, porque ellos, la registraduría tiene 6 pisos y el último piso es el que ellos tienen para...
Esa discusión es interesante porque es que el Consejo Nacional Electoral, dependiendo de la registraduría, se presta, digamos que para situaciones o no. Sí, sí, no. El Consejo Nacional Electoral de todas maneras tiene mucha injerencia y pues de todas maneras hay que tener presente que los magistrados pues son nombrados o personas que son parte de los partidos o movimientos políticos del país. Son 9 personas que hacen parte de los partidos políticos, pues que los nombran los partidos para que hagan parte de ese consejo. De esa burocracia, toda la que quiera. Sí, me maneja mucha burocracia porque de hecho hay mucho cargo que no, pues tengo entendido en este momento que no, pues ganan pero no trabajan por allá, como que por allá no existen, es algo que pues se menciona, pero pues aquí pues desde la provincia, como se dice, no se conoce bien cómo es el rol y el manejo allá en Bogotá de ese tema. De hecho, el actual registrador nacional fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Sí, no, ese tema de la burocracia está claro. Como muchos de los cargos públicos en Colombia, muchos no. Eso a nivel central es y los cargos de altos dirigentes, casi todos burocracia. Sí, eso es de manera. Y eso genera corrupción. Pero bueno, ahí está supuestamente la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la que tiene que empezar a reglamentar todo eso, y la carrera administrativa. Pero pues eso los políticos no lo han dejado prosperar porque a ellos no les conviene. ¿Dónde van a enganchar sus amigos? Nosotros en la registraduría llevamos supuestamente un concurso como hay por unos 15 años. Pero eso siempre lo trancan, que no hay presupuesto. ¿Hace cuánto trabaja en la registraduría? 26 años. Una compañerita, una amiguita que incluso da clases en la universidad, ella dio clases hasta hace poco en la universidad, Juliana López, ¿no? Y la conoce, ella trabajó allá. Y Juliana de la mamá era compañera de nosotros. Ah, sí, la mamá es funcionaria de allá, sí. Bueno, compañero, listo, vea. Vamos entonces a continuar. Ya definimos qué vamos a ver, cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a evaluar. Entonces, teniendo claro eso, las políticas de nosotros acá de la tutoría, entonces ya podemos empezar a ver la clase. Entonces les voy a compartir algo que se llame la pirámide jerárquica de las normas. ¿Sí? Con este tema vamos a empezar. Y antes de, pues vamos a hablar un poquito de la Constitución Política. Esta Constitución que nosotros tenemos actualmente es de 1991. ¿Sí? Tiene 380 artículos, 29 años de existencia. Esta Constitución Política nació por una necesidad, ¿cierto? Una necesidad en el país que, digamos que las voy a poner en contexto. ¿Qué pasó? Yo quiero que tengan en cuenta algo. Las normas siempre son el reflejo de lo que es la sociedad. Y las normas deben evolucionar como evoluciona la población. Les doy un ejemplo claro de hecho. En el año 50, las mujeres no podían votar y era normal en ese entonces. Para los ciudadanos era normal que una mujer no tuviera derecho a votar, ¿cierto? Posterior a eso, pues se les reconoció ese derecho a las mujeres y ahora usted piensa en eso y dice, qué locura, ¿cierto? Entonces mire cómo evolucionan las normas. También hay un tema, por ejemplo, la comunidad LGBTI. Hace 30 años, pues una persona gay, una lesbiana, no podía decir que lo era porque pues era señalada y era algo muy malo para la sociedad y las normas ni siquiera protegían a ese tipo de personas. No las protegían, incluso ahora el sistema de seguridad social, si usted es una niña y tiene novia o se casa con otra mujer, pues usted no tiene problemas, la afilian a la seguridad social, ella va a ser su heredera y va a liquidar como su compañera permanente. Tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Porque las normas han evolucionado como evoluciona la sociedad. Resulta y pasa que la Constitución que nosotros teníamos en ese entonces, en 1990, era de 1886.
O sea, eso era una adefesio que, pues si miren los ejemplos que le estoy dando de hace 50 años, piense cuáles eran las normas que se había en esa constitución con casi de 1886, tenía 100 y pedazo de años. Partiendo de la constitución, estaba amparada y obedecía los principios de la Iglesia Católica. O sea, antes de lo de 1990, la religión oficial del país oficial era la católica, ¿sí? Entonces, entonces miren también otro contexto que se da ahí frente a la evolución de las normas. En este momento la Constitución del 91 establece la libertad de cultos. Tanto es así que ahora abren más iglesias que negocios. Se abren más cultos que panaderías o tiendas. Eso ya es libertad de culto. Entonces, si usted quiere empezar su religión, bien pueda, sino que se inscriba ante el ministerio. En la constitución que teníamos antes, que era 1886, no existía la posibilidad porque pues estamos amparados en eso. Estamos amparados en que las normas, en Dios. Pero resulta y pasa que Dios es una creencia de cada individuo. Entonces la Constitución tiene que empezar por respetar eso, porque si yo creo que el Dios mío, mejor dicho, si yo no creo en Dios, sino que creo en el diablo, pues la Constitución me tiene que respetar a mí ese derecho, ¿cierto? De elegir en quién voy a creer. Si usted no cree en nadie, pues eso es problema suyo. Y el Estado no tiene por qué interferir en eso. La Constitución del 86 sí intervenía directamente en esas situaciones. Entonces era una Constitución supremamente antigua y adicional a eso, esa Constitución se encontró con un conflicto en Colombia que era el narcotráfico, que era la guerrilla, que era la problemática social, la pobreza, la apertura económica. Entonces, como esa Constitución política era tan antigua, no reflejaba lo que era la sociedad. Las normas, como les dije anteriormente, reflejan lo que es una sociedad. Entonces, el país estaba sometido a la violencia del narcotráfico, el cartel de Medellín, Pablo Escobar presionando por el tema de la extradición, que está incluido dentro de un derecho fundamental. Entonces, habían presiones por todas partes. La Constitución no representaba a la sociedad, o sea, sus derechos, no había posibilidad de ustedes reclamar derechos porque no había una norma escrita que así los dijera taxativamente. Entonces, un grupo de estudiantes, como siempre ha pasado, que son los estudiantes los que proponen los cambios sociales, denominaron ese movimiento la séptima papeleta. ¿Por qué se llamó así? Porque resulta y pasa que era llamar a los ciudadanos a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya enseguida les voy a decir que es una Asamblea Nacional Constituyente. Era llamar a los ciudadanos a través de del voto a participar y a nombrar esa asamblea para cambiar la Constitución. Dentro de esos estudiantes que estuvieron allí en esa séptima papeleta, que son reconocidos por ser políticos, incluso está Claudia López, hace parte de la séptima papeleta, de los estudiantes de ese entonces que impulsaron eso. El procurador en este momento que está en el cargo, Carrillo, también era uno de los estudiantes de esa época que impulsó ese tema de la séptima papeleta. Era cambiar la Constitución porque realmente necesitábamos una norma que nos representara como sociedad y que ayudara a solucionar los conflictos que se estaban viviendo en ese momento. Se llamó séptima papeleta porque se estaban llamando a elecciones para Senado, representante a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y el de las juntas de acciones locales, son 6. La séptima papeleta era el papelito ese, era la séptima, donde los ciudadanos iban a marcar si estaban de acuerdo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar esa Constitución que ya no nos representaba como pueblo.
por eso se llamó séptima papeleta, porque era la séptima que iba incluida allí. Las otras 6 representaban a lo que les dije, a los para elegir senadores, representantes, diputados, alcaldes y los del Consejo y las de la Junta de Acciones Locales. Resulta y pasa que convocaron a los ciudadanos y efectivamente los ciudadanos dijeron, sí, vamos a elegir una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Es el pueblo elige a un grupo de personas que representan la sociedad para que redacten una nueva constitución que se acompase, y nuevamente lo repito, y que represente los intereses de los ciudadanos, un nuevo pacto social. Esta Asamblea Nacional Constituyente está, digamos, conformada por delegados de todos los gremios. Entonces están los de izquierda, los de derecha, los sindicatos, los trabajadores, los fondos, las cooperativas, todos enviaron un representante allá. Entonces se elegían a esos personajes que iban a estar en la asamblea y que se iban a encargar de redactar la nueva constitución. La constitución que tenemos nosotros dicen que es una de las más avanzadas de América, porque, digamos, en ella, gracias a Dios, estuvo integrada por todos los gremios que representan la sociedad. ¿Por qué? Porque si una constitución, por ejemplo, lo redactan los de la izquierda, pues entonces usted ya sabe más o menos cuál es el perfil de una persona que tiene una ideología hacia la izquierda. O si lo redacta uno de ideología de derecha, pues entonces el capitalismo extremo nos lleva a un tema de esclavitud, de respetar el patrimonio privado de tal manera de que se convierte en últimas en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, digamos que como estuvo centrada, o sea, representada por todos los gremios, la Constitución política tiene normas que representan al sector capital, a los socialistas, a todos. Porque mire, usted me dirá, es que aquí somos capitalistas, sí, pero usted se pone a ver la Constitución política y está plasmada de normas que representan la izquierda. ¿Izquierda es qué? El que más tiene, más paga. Eso es una tesis de la izquierda. El tema de los sindicatos, eso es un tema de izquierda, ¿cierto? ¿Y funciona en el país? Sí, funcionan en el país. O sea, la Constitución política es muy completa porque representa, digamos que a todos los bandos. Entonces esa es la Constitución que tenemos actualmente, que fue redactada en ese entonces. Ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Se llama séptima papeleta, entonces se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Voy a empezar a explicar este tema de la pirámide para aterrizar lo que les vengo hablando de cómo nació la Constitución política, ¿cierto? Esto es una, pues, como está la imagen allí, es una pirámide, ¿cierto? Las normas en Colombia tienen una jerarquía. Es supremamente importante que nosotros como ciudadanos conozcamos cuáles son las normas, porque muchos de nosotros ni siquiera conocemos qué es una ordenanza, qué es un decreto, y quién expide eso, qué es una ley, qué es un decreto ley. En Colombia, entonces, las normas tienen una jerarquía. La norma más importante de nosotros es la Constitución política, o sea, la clase que estamos dictando en este momento. La norma más importante es la Constitución política, es la que le da piso a todas las demás normas. Por encima de la Constitución política no debe haber una norma superior. Pero eso entre comillas, ¿por qué? Porque voy a entrar en el tema ese de una vez. Resulta y pasa, les doy un ejemplo. Ustedes como ciudadanos, o les pregunto a ustedes como estudiantes, ¿qué pensarían si un político les dice, venga, no, incluso el tema se ha visto que está en la mesa y es un tema de discusión. ¿Qué piensa usted de la prisión perpetua para un violador, digamos, como el caso de la niña Zamboní? ¿Usted está de acuerdo como ciudadano que se imponga una sanción de cadena perpetua para el ciudadano? Yo les pregunto a ustedes como estudiantes, díganme sus opiniones, les escucho. ¿Estarían de acuerdo o no? Totalmente de acuerdo. Sí, profe, claro.
¿Quién más? Profe, pues bueno, yo doy una opinión ahí, espero ser breve al respecto. Sí. Yo creería, profe, que ese tipo de cosas deberían de llevarse a cabo porque sería una, pues en gran parte ejemplarizante, porque pues de cierto modo las personas que quieran hacer algo similar a futuro, pues se van a abstener porque les espera pues cadena perpetua, ¿cierto? Entonces, de cierto modo, pues sería muy bueno, profe, porque no está bien visto nada de lo que pasó con respecto a ese tema. No porque uno sea de pronto conservador al respecto, sino porque realmente es algo que, o sea, si eso no lo hacen, o bueno, si eso no lo llegaran a hacer, pues entonces alguna persona que tenga como esa misma conducta, por así decirlo, puede llevarlo a cabo fácilmente porque va a salir bien librado de eso, amparado en que de pronto tiene buenos contactos políticos o mucho dinero para defenderse. Entonces, no debería de sobrepasar como ese tipo de cosas, profe. Yo creería que sería pues como algo prudente hacerlo. Listo, vea. Frente a la opinión, listo. Entonces pueden haber estudiantes que me digan sí y pueden estudiantes que me digan no, porque la vida es inviolable, la da Dios y solo Dios tiene el derecho a quitarla y es totalmente respetable la opinión de ustedes. Pero entonces lo vamos a ver desde el punto de vista constitución política. Resulta que la constitución política la hace el pueblo y son las normas que representan al pueblo. Nosotros como ciudadanos somos los que nos damos nuestras propias normas. Han escuchado un principio que se llama soberanía y que muchos países cuando entran en guerra le dicen a los otros, somos soberanos y nosotros nos damos las normas y nosotros miramos qué es lo que vamos a hacer con nuestro pueblo. Ejemplo, Venezuela. Cuando Colombia le decía, en ese entonces era Uribe, le decía a Chávez, es que usted es un socialista y está cambiando la constitución y está haciendo esto y esto. Chávez le decía, amigo, no se meta acá, que acá nosotros somos soberanos e independientes. ¿Qué es la soberanía de un Estado? El Estado, con base en esta pirámide que hay acá, el pueblo elabora sus propias normas y las reglas de juego, o sea, su pacto social de cómo quiere vivir. Y entonces, si cada Estado es soberano, no puede haber interferencia de otros estados frente a las normas que se implementan en ese estado. Si Venezuela le dio por ser socialista, eso es problema de ellos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nada. Si Estados Unidos le da por volverse socialista, es problema de ellos. Si Rusia es socialista, no pasa nada. Porque es cada pueblo el que se da sus normas. Por eso dentro de la pirámide aparece que la constitución política la elabora el pueblo. Y ya lo dijimos con base en lo que hablamos acá. ¿Quién redactó la Constitución del 91? Pues el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque el pueblo consideró de que la tutela, la Constitución política que estaba vigente para la fecha, no representaba. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? A través de una votación, eligió una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución que se acomodara ¿a qué? A su cultura, a sus necesidades, a su problemática. Pero resulta y pasa que hay una situación por fuera de esto. Los estados, que digamos acá, que tienen el Congreso, que está por debajo del pueblo, nosotros elegimos al Congreso, y hay un tema de debate bien importante, nosotros elegimos a esos personajes para que hagan leyes que nos representen a nosotros, pero nosotros como ciudadanos se nos olvidó eso, que es que nosotros los elegimos a ellos, y las normas que tienen que hacer ellos tienen que ser a favor del pueblo, no en contra de nosotros. Entonces, primer error de nosotros como ciudadanos al no conocer la constitución política, que es el pueblo el que está por encima de estos personajes que están redactando unas normas a favor de ellos. Entonces, les doy un ejemplo. Hicieron una reforma tributaria y nos colgaron todos los impuestos que quieran, ¿cierto? Aumentaron el IVA del 16 al 19. Ustedes como ciudadanos dentro de esta pirámide, ¿qué salieron a decir? La ciudad, lo del pueblo se manifestó. Ustedes como ciudadanos dijeron algo frente a eso. Nada. Profe. El pueblo se quedó, vea, así, calladito. Y hacen normas, y hacen normas, y hacen normas, y el pueblo así calladito. Entonces, partan de allí. Cuando les decía que es supremamente importante esta tutoría, es por esto. Mire lo que pasó en esa misma reforma tributaria. Había un artículo
que se los voy a poner en contexto, aunque es más de derecho laboral, pero nos sirve como ejemplo. Había un artículo, no en la reforma tributaria, eso estaba en el plan de gobierno de Duque, 2018-2022, y establecía dentro de una norma que si usted recibía una pensión por invalidez de la ARL, no tenía derecho a la que le devolvieran los saldos de lo que había aportado en pensión. Entonces les voy a poner en contexto. Usted aporta a la ARL y usted aporta a un fondo de pensión. Si usted se invalida acá, la ARL le paga la pensión. Pero resulta y pasa que usted tiene una platica de 20 años que trabajó. Por ejemplo, el compañero que trabajó en la registraduría toda la vida, 26 años, debe tener en el fondo pensional mínimo 1.300 semanas. Pero ya tiene una pensión de origen laboral. ¿Qué decía esa norma? Que si usted pensionaba acá, esta platica le perdía. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y de dónde acá el Estado? ¿Por qué va a venir y se va a robar la plata del trabajo de 26 años suyo? Entonces esas son las normas que redacta el Estado. Las normas el Estado, los congresistas las hacen para los ciudadanos. Hay un concepto, digamos, equívoco, en el sentido de que las personas entienden que las normas las debe conocer son los abogados, y están totalmente equivocados. Las normas no las hacen para los abogados, las normas las hacen para el pueblo. Es que a usted es el que le van a aplicar. Yo lo defiendo cuando le hayan robado la plata, pero el resto la norma la van a aplicar a usted. Entonces el ciudadano no se preocupa por las normas, pero resulta que las normas son los que le afectan en la vida diaria. Entonces usted va a la EPS y no lo atienden, ¿y es por qué? Por culpa de las normas. ¿Usted dijo algo cuando redactaron esa norma o cuando la aprobaron? No. Entonces, ¿se acuerda también que les dije que la evolución del pueblo dependía del conocimiento que tuvieran los ciudadanos de las normas? Un país desarrollado, les voy a dar otro ejemplo, lo que pasó en Francia, los chalecos amarillos, y si no, de pronto no dieron cuenta, les aconsejo que vean noticias, que se documenten, miren no solamente Caracol y RCN, sino que miren otras cositas por fuera. Los chalecos amarillos en Francia, el Congreso les dijo, les vamos a subir la gasolina. ¿Qué dijeron? No, un momentico, no queremos que nos suban la gasolina. ¿Por qué? Es que no nos lo pueden subir, porque es que no vamos a pagarles más impuestos a ustedes. Están utilizando mal el dinero, no les vamos a pagar más impuestos. ¿Qué les tocó al gobierno? Decir, no, listo, no les vamos a subir. Pero ¿qué pasa en Colombia? Los ciudadanos no tienen nosotros como ciudadanos no tenemos la más mínima idea de lo que es una norma. Ni siquiera redactan las normas y ni siquiera nos da por mirarlas, o sea, revisar al menos qué dice. Si no es por ciudadanos que son juiciosos y encuentran ese tipo de situaciones y las hacen públicas, nosotros estaríamos todo el tiempo, como dicen vulgarmente, clavados por el gobierno, porque es que ellos hacen normas y si el pueblo no dice nada, ellos las aprueban. Entonces, ¿quién quieres hablar? Pues le quería hacer una pregunta con lo que dijo ahorita. Sí. Con eso de las pensiones, ¿uno puede reclamar o si puede conseguir las dos o cómo? En este momento sí, porque ¿qué le pasó a eso? Gracias a Dios, yo también les hablé al principio de las 3 ramas del poder público. El Senado hace las normas y pasan a la Corte Constitucional a que las revise. La Corte Constitucional revisó esas normas y dijo, no, un momentico, esa norma no, porque esa norma, usted está redactando una norma que tiene que ver con su programa de gobierno. Usted lo que está haciendo es una reforma pensional. Y esa reforma pensional tiene que darle un trámite diferente ante el Congreso. Gracias a Dios la Corte Constitucional le dijo, no, esa no la puede implementar, no de fondo, sino por forma. O sea, la forma como debían hacer la norma no era el trámite que le habían impartido. O sea, que esos artículos no los pudieron incluir. Ustedes han escuchado lo que llaman los micos. Los micos, cada rato, profe. Sí, son los micos. Mire cómo son los micos. Hay diferentes tipos de normas, ¿cierto? Entonces hay normas estatutarias y normas ordinarias y hay otro tipo, ¿cierto? Pero les voy a dar el ejemplo así para que lo entiendan clarito. Las normas ordinarias tienen que dar 4 debates en el Congreso, 2 en Cámara y 2 en Senado, ¿cierto? Debates, es debatir las normas y llegar a un acuerdo y votar todos y decir, sí, vamos a redactarla de esa manera y así queda la norma.
porque ellos lo que hacen es eso, redactar normas. Y hay otras que son estatutarias. Estatutarias tienen que tener 8 debates, 4 en la Cámara y 4 en Senado. Resulta y pasa que ese plan de gobierno de Duque es una ley ordinaria de 4 debates. Y esa reforma pensional es un tema que tiene que ver con derechos fundamentales, porque es la pensión de invalidez, de vejez, de sobreviviente, tiene que ver con eso. Ese trámite de esa norma tiene 8 debates. Entonces, en una norma ordinaria metieron unas normas que tenían que darle un trámite diferente, o sea, debían tener 8 debates. ¿Qué le dio la Corte? No, esa norma no me la puede tener en cuenta ahí. Entonces, esos son los micos que tratan de meter los congresistas en otras normas. O sea, están legislando un tema y llegan y cogen otra, no, digamos, una necesidad de una norma y la incluyen ahí. Entonces, la Corte al nomás revisa, le dicen, no, amigos, es que no es así, hay un trámite especial para eso. Si usted quiere implementar esa norma, hágame el favor y hágalo así. Entonces, gracias a Dios, la Corte Constitucional le mochó la cabeza a todos sus artículos. Ahí habían, incluso yo en clase de Derecho Tributario, debatimos varias normas de esas con los estudiantes, porque no, habían una infinidad de cosas que uno pensaba en eso y era un desastre. Entonces, miren lo que pasa con el tema de las normas, que nosotros, según esta pirámide, y así funciona, nosotros somos dentro de la cadena normativa, nosotros somos los más importantes. Mire que nosotros somos el pueblo, los que hacemos las normas. Y nosotros elegimos a estos personajes para que hagan la ley, pero la ley está por debajo de la Constitución política. Resulta y pasa que hay un tema bien especial frente a la soberanía de los pueblos. Ya se me va a acabar la clase, pero luego va a terminar la idea. El Congreso le ha dado por suscribir tratados internacionales. Entonces Colombia tiene unos tratados internacionales frente a la pregunta que les hice ahora, que si estaban de acuerdo o no con la pena de muerte para las personas que violaran niños, como en el ejemplo de la niña Zamboní. Y resulta y pasa que así nosotros como pueblo, si nosotros decidimos, no, venga, es que vamos a cambiar la Constitución porque nosotros somos el pueblo, y vamos a cambiar la Constitución y vamos a implementar la cadena perpetua, porque eso debe ser modificado a través de la Constitución política. Si nosotros lo quisiéramos hacer, no lo podríamos hacer, porque hay un tratado internacional suscrito con otros países donde se establece que los países parte, o sea, los países firmantes de esos tratados se comprometen a no implementar, digamos, penas de muerte. Entonces, si Colombia quisiera implementar la pena de muerte, no lo podemos hacer porque tenemos que cumplir un tratado internacional. Entonces, somos soberanos, entonces la soberanía la estamos vendiendo a través de los tratados internacionales que estamos suscribiendo diario o que el Congreso siempre suscribe. O sea, y ahí está también otro problema, que nosotros elegimos a estos personajes para que legislan mal y seguimos eligiendo los mismos. Cuénteme, que no lo escuché. Profe, pero por ejemplo, ¿esos tratados internacionales tienen como una vigencia o son perpetuos? Eso tienen vigencia y generalmente, por ejemplo, eso hay unas condiciones, hay que leer el tratado y tiene unas condiciones especiales para poderse usted retirar como Estado de ese tratado internacional. Y hay incluso unas sanciones. Entonces, miren, nosotros somos soberanos, pero suscribimos y suscribimos tratados. Mire lo que pasó con Nicaragua, y dejamos el tema para dentro de 8 días. Colombia está sometida a una justicia internacional. Pregunte si Estados Unidos se somete a una justicia internacional, si puede haber un tribunal por encima de los de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un problema de fronteras con otro país, ¿sabe qué le dice? Nos damos bala, pero no me le someto a una justicia. O sea que un tratado, una corte internacional me va a decir a mí, Estados Unidos, ¿qué voy a hacer aquí con mi tierra? No, señor. Pero Colombia, los países desarrollados, tienen tratados internacionales que se someten a justicia internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional definió que Nicaragua era dueña de un pedazo de mar de Colombia grandísimo. Y entonces ahí está el problema. Mire, entonces, pues ya toca dar la clase ahí porque incluso nos pasamos. Dentro de 8 días continuamos con el tema. El tema es así conversadito para que vamos entendiendo. Con los ejemplos y vean y estudien cositas ahí para que podamos conversar. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, excelente. Listo, profe. Profe,
Sí. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ahí solo por preguntar cuál es la ley que está vigente en Colombia, así como la más, pues, por así decirlo, mala o como esa cosa del... No, malas, hay de todas. Pero la más que haya escuchado. La más mala, no, es que, no. Alejo, No, busca en internet, Alejo. Pero hay de todo. Yo creería que las más perversas son esas que tienen que ver con la inmunidad parlamentaria y la inmunidad del presidente. Yo pienso que eso no debería ser así. El presidente debería ser un ciudadano común y corriente. No tanto y contra el sueldo que... Mire todo ese tema. El presidente, en última, se convierte en un todopoderoso, como en un dios del pueblo. Eso no debería ser así, jamás en la vida. Pero bueno, ahí está el debate también. Y con esa plata que le dan al mes, y uno acá sufriendo. No, los salarios, no, no solamente eso, son las prebendas que tiene como presidente, eso es un descaro. Listo. Compañeros, nos vemos dentro de 8 días, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Excelente. Chao, gracias. Hasta luego. Profe, feliz noche. Gracias, chao. Profe, con respecto a ayer, ¿cómo es? ¿Nos deja ahí en la plataforma o? No, en la Meet, en la plataforma de la universidad. Listo, profe. Bueno, hágale, feliz noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Como muchos me lo habían pedido, cómo tener reacciones y like en nuestras publicaciones de Facebook. Tanto estado, fotos, videos, memes. En lo que nosotros queramos meter esas reacciones, lo